todos por estar en este espacio, a quienes estamos acá presencialmente. Un placer para nosotros poder charlar con ustedes, conversar y discutir sus trabajos. Para quienes están conectando por primera vez, para quienes no conocen, esta es una actividad que estamos organizando en este caso, 3 espacios institucionales, amigues entre sí. Por un lado, el PISEX, un programa de investigación sobre diversidades sexogenéricas que creamos el año pasado con Mariana y Lean, que con sede en la Escuela de IDAES, UNSAM, con el objetivo de darle alguna especie de marco institucional a todas las agendas de investigación referidas a diversidad sexual y de género, en un sentido amplio, que venimos llevando a cabo y que de manera informal estábamos trabajando. Entonces, bueno, le estamos dando un marco institucional. Por otro lado, eso va en paralelo a otro espacio que estamos construyendo también desde el año pasado, que es la red ISEX, la red de investigadores sobre diversidad sexogenérica a nivel nacional, que también acá somos varios que estamos ahí, y el CES, el Centro de Estudios Sociopolíticos, ¿no? Ese nombre, también en la Escuela IDAES. Y la idea de esta actividad, que es un ciclo de charlas que venimos haciendo, ya empezamos el mes pasado, tiene que ver con la posibilidad de discutir y de dialogar y conocer los trabajos que venimos haciendo, quienes estamos acá y quienes están en otro lado, de aquí y de allá, como les decimos, con la posibilidad también de dialogar más simétricamente, en el sentido de no pensar que vamos a tomar las teorías que vienen de otro lado acríticamente, sino también que puedan ser como circular y en ese sentido debatir justamente la construcción de conocimiento. Para nosotros también es una oportunidad muy hermosa porque muchas veces algo que sucede con colegas que estamos trabajando, que conocemos, también no estamos leyendo a veces sus trabajos porque los escuchamos que nos dicen, sí, trabajo tal cosa. Ah, bueno, está lindo el tomarse el momento de discutir, de leer, de escuchar, de pensar conjuntamente y, bueno, y conocernos. Siempre las actividades estas van a ser virtuales / híbridas, porque tenemos mucha gente de la tele, como me gusta llamarlo, que está en otro lugar. Justamente en estos días está medio complicada la situación, referido a temas que nos exceden, pero que nos convocan. Y también justo me enteré que había otros paros de otras organizaciones gremiales. Lo bueno que tenemos es que esto queda grabado, va a poder circular y va a poder, nada, trascender este momento y quedar en el ordenador, como digo. Así que bueno, si les parece, les damos la palabra a Anaí, que va a ser quien va a estar moderando este espacio. Y nuevamente muchas gracias por sumarse a esto que estamos creando, porque todavía no tiene una forma muy concreta, pero lo estamos haciendo. Y gracias por venir al campus, nos encanta recibirles. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este segundo encuentro de conversaciones entre investigadores. El título de este encuentro es En una relación complicada, diversidades, política partidaria y Estado en el Cono Sur, lecciones del activismo trans y no binario en los procesos de expansión de derechos, de Bolivia a Argentina ante un cambio de época. Y vamos a tener la exposición de Callan Hummel, de la University of British Columbia, Canadá, y de Juan Grandinetti, que es de acá del CES e IDAES de USAM. Y vamos a empezar entonces con la exposición de Callan. Callan Hummel es profesor y asistente en el Departamento de Ciencia Política de la University of Columbia. Hizo su doctorado en la University of Texas Austin y estudia por qué y cómo las comunidades con poco poder político se organizan y negocian con sus gobiernos. Su actual programa de investigación examina la expansión de los derechos de las personas trans y no binarias en todo el mundo y lleva a cabo investigaciones con ONG lideradas por personas trans y sindicatos de vendedores ambulantes en Miami, La Paz y San Pablo, y publicó además de numerosos artículos el libro Why Informal Workers Organize, Contentious Politics, Enforcement and the State, que salió publicado por Oxford University Press en 2021, y que en 2023 obtuvo el Riker Prize al mejor libro en economía política. Y el texto que teníamos para leer lo escribió en coautoría con Jimena Velasco Huachana, Activist Parties and the Expansion of Trans Rights in Bolivia. Así que muchas gracias y ya vamos a partir la... Sí, que hecho, vamos. Bueno, muchísimas gracias por tenerme acá. Yo estoy
muy agradecida de estar acá entre ustedes y muy agradecida que Juan y ustedes hicieron tantos esfuerzos para hacer ese evento. Entonces, gracias por recibirme aquí en el campus y en el grupo. Me encantaría continuar hablando sobre estos temas y asistir a otros eventos del grupo también. Bueno, como ustedes saben, este proyecto es un proyecto que yo voy a empezar mi timer para no hablar demasiado. Este proyecto es un proyecto que yo hice con Jimena Velasco Achaya, que también es politóloga en la Universidad de Essex y en la Universidad Católica Boliviana. Y publicamos eso en la revista académica, la revista politóloga Comparative Politics el año pasado. Entonces voy a hablar de ese proyecto y también un poco de la segunda etapa del proyecto que estamos trabajando ahora y es la razón por la que estoy en Argentina intentando aprender un poco más sobre el movimiento acá. Ok, vamos al próximo, sí. Entonces, en 2009, Bolivia fue el segundo país en tener una cláusula de antidiscriminación en el mundo que tiene la identidad de género entre las clases protegidas. Y también en 2016 fue uno de los primeros países, después de Argentina y Uruguay, España y Ecuador, a tener una ley de identidad de género. Y esos éxitos de las y los activistas bolivianos son sorprendentes por varias razones. Entonces, las preguntas que motivan ese proyecto son por qué las y los activistas bolivianos lograron adoptar una cláusula antidiscriminación y aprobar esa ley de identidad de género, especialmente cuando la mayoría de los votantes o la población boliviana no apoyaba la expansión de derechos trans en ese momento. Y otra cosa que pasó juntos con la cláusula y la ley es que pasaron leyes muy heteronormativas o homofóbicas al mismo tiempo. Entonces, también la Constitución del Estado de 2009 define matrimonio como entre mujer y hombre. Y después de la ley de 2016, el Corte Constitucional tenía una sentencia cortando unos derechos en la ley, diciendo que violaban los derechos de los ciudadanos cisgéneros. Entonces vemos esas leyes contradictorias que están saliendo del mismo gobierno. Entonces queríamos explicar también por qué pasaron proyectos contradictorios. Y lo que... el segundo paso. Y sostenemos que hay tres razones que explican lo que vemos en Bolivia en este momento. Primero, que son los partidos con fuertes vínculos con los movimientos sociales que promueven los derechos LGBTQ en general. No solamente estamos tomando la comunidad trans y esas leyes que son pro-trans, como casos, pero pensamos que esto está pasando con las diversidades sexuales y de género en general. Y pensamos que esto pasa más con los partidos de movimientos sociales, pero también con los partidos que tienen fuertes vínculos, no necesariamente que son los vehículos políticos de los movimientos. Pensamos que esto está pasando porque sus coaliciones suelen incluir grupos LGBTQ. Entonces es mucho más fácil para esos grupos construir las coaliciones que son necesarios para pasar esos proyectos de ley y porque esos partidos en general no tienen grupos religiosos organizados que son súper anti-LGBTQ como parte de sus coaliciones también, que vemos en América Latina y todo el mundo que en general la oposición a la expansión de derechos de las diversidades sexuales y de género generalmente vienen de grupos religiosos organizados. Pero argumentamos que cuando estas coaliciones incluyen a la religión organizada
como un actor principal en el partido, es en ese momento que tenemos estas leyes contradictorias que vemos en Bolivia, también en Ecuador y en unos otros países también. El marco teórico que estamos usando, y yo vi esta mañana que no tengo citaciones en esta presentación. En el artículo citamos mucha gente, sobre todo politólogos, porque estábamos intentando publicar en una revista de ciencias políticas, pero usamos bastantes sociólogos y personas de estudios LGBTQ y sobre todo estudios trans. Entonces, ese marco teórico no viene solamente de nosotros, sabemos que y citamos que hay otra gente que está trabajando en ese área. Entonces, empezamos con la observación que hay pocos órganos legislativos que aprueban leyes que amplían los derechos de las minorías, incluyendo los derechos LGBTQ, que generalmente cuando estamos viendo una expansión de derechos viene por el vía judicial o burocrática. Entonces, sostenemos que ese cambia y vemos legislación y proyectos de ley cuando las administraciones tienen fuertes vínculos con movimientos sociales. Yo pienso en la segunda etapa que ese es más, podemos pasar, que ese es más probable cuando hay instituciones formales que facilita el cambio de ideas entre la sociedad civil y los partidos que tiene en Chile y no sé si tiene en Argentina, pero no tiene en Bolivia. En Bolivia son instituciones informales que están haciendo ese cambio. Y pensamos que eso pasa por dos razones. Primero, las activistas LGBTQ tienen más probabilidades de ser actores claves dentro del partido, entonces tenemos muchos ejemplos de eso en Bolivia y en Argentina, de activistas que empezaron en los grupos de la sociedad civil y después pasan a tener puestos importantes dentro del partido y dentro del gobierno que facilita esos proyectos. Y también porque los actores religiosos organizados con posturas anti-LGBTQ tienen menos probabilidades de ser actores claves dentro del partido. Obviamente puede tener grupos religiosos que no son homofóbicos y transfóbicos, pero estamos hablando más de la oposición organizada. Y que cuando esos actores religiosos son clave, es en ese momento que tenemos leyes contradictorias. Entonces, aquí tengo un 2x2, que en ciencias políticas amamos los 2x2. No puede tener una presentación de un politólogo sin un 2x2 de expectaciones teóricas. Entonces, tenemos 4 situaciones que esperamos con diferentes combinaciones de los variables. En lo que estoy enfocando en este proyecto en Bolivia es ese cuarto, cuando hay muchos vínculos con movimientos, pero también hay una tasa de religiosidad alta o los actores religiosos tienen son bastante importantes en la coalición del partido. Y en esa situación esperamos que hay legislación contradictoria. Entonces, la expectación de ciencias políticas sería que no hay legislación, que se cancelen entre los dos, pero lo que esperamos es que en ese momento hay esos proyectos contradictorios. Vamos a empezar. Y aquí tenemos los 2x2 con los casos. Entonces, Argentina es un caso en que yo veo del trabajo de Juan y otras personas que había muchos vínculos a los movimientos sociales cuando pasó la ley de identidad.
Y Chile es un caso un poco específico donde había pocos vínculos y religiosidad baja, pero la ley que pasó en Chile fue trabajado con la administración de Bachelet y pasó como 2 meses después de Piñera. Vamos a hablar más sobre Bolivia y Paraguay es nuestro caso negativo en ese proyecto de pocos vínculos con los movimientos LGBTQ, pero vínculos con los movimientos religiosos y conservadores. Y eso es donde esperamos que hay legislación anti-LGBTQ o que sea más probable. En Paraguay no vemos nada de legislación, no pasó, no hicieron un proyecto de... Ok, vamos a pasar próximo, voy a ver dónde... Ok. Y aquí podemos, es básicamente el 2 por 2 con diferentes palabras. Entonces vamos a pasar a la próxima. Entonces voy a hablar un poco sobre la ley de identidad de género en Bolivia en 2006 y voy a saltar la cláusula de antidiscriminación en la Constitución. Entonces, el proceso de la ley de identidad de género en Bolivia empezó con el proyecto de ley en Argentina. Las y los activistas en Bolivia están en bastante contacto con las y los activistas en Argentina. Entonces, cuando estaban armando ese proyecto en Argentina, los activistas en Bolivia tomaron ese proyecto y empezaron a adaptar al contexto boliviano. Había bastante militantes en los grupos de activismo trans en Bolivia que también estaban en el MAS, el Movimiento al Socialismo, que era el partido que estaba en el poder en Bolivia en el momento. Entonces, esos militantes que tenían los vínculos al partido y también a la sociedad civil fueron por vías internas a presionar el MAS a tomar ese proyecto de ley. Y empezaron a trabajar con diferentes ministerios, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Mujeres y el Ministerio de Salud, para armar un proyecto que sea o que iba a pasar en el Congreso en ese momento. Fue en ese momento que los ministerios quitaron las demandas de salud. Entonces el proyecto empezó con las mismas demandas que están en el proyecto de ley de Argentina, pero el Ministerio de Salud sobre todo dijo que no había recursos, fondos y no iban a pasar nada o no iban a probar nada que tenía demandas de salud. Entonces decidieron cortar esa parte y continuar con un proyecto de ley sobre identidad y documentos, que es el proyecto que pasó y que tiene ahora. Y cuando tenía ese proyecto armado, el presidente lo presentó en el Congreso y fue un proceso sin mucha controversia. Pasó en el Senado casi unánimo, había como una persona que votó en contra y con 60% en la Cámara. Pero después de que fue aprobado, un grupo de políticos evangélicos, incluyendo la única persona que votó contra en el Senado, presentaron un caso al Corte Constitucional diciendo que algunos de los derechos en la ley violaban los derechos de los bolivianos cisgéneros. El Corte Constitucional emitió una sentencia concordando con esa posición y cortó 5 derechos y implicaciones de la ley de identidad. Entonces, ahora en Bolivia, si vas a cambiar sus documentos, su nombre y sus datos de género, no puedes casar, no puedes adoptar hijos, no puedes postular para cargos políticos si eres mujer y
hay unas implicaciones de privacidad que siempre no sé cómo sumir en una frase. Entonces ahora están en desde entonces han estado en ese proceso de intentar convencer el Corte Constitucional de retomar esa decisión y ampliar el proyecto de ley para tener una ley que sea un poco más integral y para restaurar estos derechos que fueron cortados con la sentencia. ¿Pasó? Sí, esos tres gráficos, disculpe que están en inglés y que faltan unos años, pero es solamente para mostrar que lo sorprendente acá es que no hay apoyo de la población para esos avances trans y para avances LGBTQ en general. Entonces, el éxito de pasar un proyecto de ley en el Congreso es súper sorprendente cuando no hay apoyo para eso en la población. Es muy poco probable que un Congreso va a tomar un proyecto de ley de expansión de derechos de una minoría sin el apoyo de la población. Y yo fui a buscar los datos de los años donde han hecho ese de la POP y son básicamente lo mismo para 2021 y 2023. Entonces, en 2023, esos son para el matrimonio igualitario y personas y aprobación de personas gays que están en cargos políticos. ¿Cómo es? Para ser candidatos. Sí, sí. Y eran básicamente como 11% aprobaron fuertemente y 32% desaprobaron fuertemente el matrimonio en 2023. Y esos son para, paso a, si puede pasar dos. María, dos pasando. Perdón. Más. Y eso es para mostrar que hay todavía hay bastante religiosidad en Bolivia, que no es una historia de que la religiosidad está bajando, entonces vemos esos proyectos en el momento que va. Ok, y vamos a pasar entonces, lo que estamos haciendo ahora con ese proyecto es queremos hacer un artículo más comparativo con la región. Entonces, estamos trabajando en una base de datos. Nos gustaría hacer un artículo cuantitativo para intentar evaluar si con esos partidos con vínculos con los movimientos sociales, si hay una relación en el tiempo con esos partidos y los proyectos de ley. Y también estamos haciendo la comparación cualitativa. Entonces yo estoy yendo a varios lugares a hacer entrevistas y haciendo entrevistas por Zoom también. Entonces Argentina es un caso muy importante, por eso estoy acá y hablando con ustedes. Y una cosa que me encantaría verificar es si hay mecanismos formales para facilitar las ideas y los proyectos de ley que la sociedad civil quiere pasar y que los partidos políticos tal vez van a tomar. En Chile parece que, como ustedes probablemente saben, OTD trabaja formalmente por lo menos con el gobierno Bachelet para pasar los proyectos de ley. En Ecuador es un poco más informal, pero activistas de Silueta X han escrito y entregado proyectos de ley a los políticos que han pasado por lo menos uno. En Colombia estamos viendo con la ley integral trans ahora.
pero parece que es una historia más sobre el vía judicial hasta ese punto con la ley integral. Y Brasil también parece que hace más proyectos por vía burocrático, pero parece que ese es más sobre la estructura de los partidos que otra cosa. Y necesito hablar con más gente y ir a más lugares para el análisis. El análisis comparativo. Canadá también es como Brasil en que hay muchos avances, pero casi todos son por vía burocrática y no por la legislatura. Ok, yo estoy en 20 minutos, entonces yo voy a parar acá. Termina, no. Resolver. Ok, no, pero vamos al próximo, es yo hablando sobre diferentes casos. También estamos analizando los casos negativos, presión antitrans, especialmente con los Estados Unidos y con Paraguay, y un poco de Perú y Venezuela. Y eso realmente es mi último. La segunda realmente es el último. Entonces, agradezco sus comentarios y su atención. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora damos paso. Vos vas a presentar PPT. Sí, está en un PDF. Ahí. En la pantalla o dejas de compartir y volvés a compartir. Creo que dejas de compartir y volver a compartir. volver a compartir. ¿Se entendió? Sí, está bien. Sí. Ponerle a aceptar porque yo creo que no te va a hacer. Ok. ¿Sí? Ahora, la busco primero acá. Ah, Anda desde otra vez donde estabas ahí. Ahí compartir. compartir. Y debería estar ahí, ese que dice presentación, conversatorio. Ahí está. Bueno, ahora damos paso entonces a la exposición de Juan. Juan Grandinetti es becario postdoctoral de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la UNSAM. Es investigador del Centro de Estudios Sociopolíticos de la misma casa de estudios y docente en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Hizo su doctorado en Ciencias Sociales en la UBA y fue becario doctoral y postdoctoral del CONICET. Y realizó estancias de investigación en Leiden University de Países Bajos, McGill University de Canadá, fue becado por el Coimbra Group y el Gobierno Federal de Canadá, y estudia desde la sociología política, el activismo y la participación política, con especial interés en nuevas cuestiones generacionales, de género y de diversidad sexual. En su investigación doctoral estudió cómo los partidos políticos argentinos a la derecha del centro reclutan y socializan políticamente a sus activistas juveniles, así como los usos de la juventud como categoría política. Su investigación actual indaga en las relaciones entre los activismos de la diversidad sexogenérica, los partidos políticos y el Estado, y el efecto de estas interacciones en el desarrollo de políticas públicas y en los procesos de ampliación y defensa de derechos de las personas LGBTIQ+ en Argentina. Y el texto que vamos a discutir hoy se titula Gender Diversity Activism and Expansion of Rights in Argentina, Within the Movements, the Political Parties and the State. Está, bueno, publicado en una compilación. bien. Así que, bueno, gracias. Te Bueno, escuchamos. gracias Anaí, gracias Calan. Un placer tenerles en este encuentro. A Calan, bueno, te he citado y ha sido una fuente de inspiración este trabajo, y a Anaí también, así que es lindo poder conversar, y bueno, y a la gente que anda por allí también, hola. El trabajo se publicó, el trabajo que compartí para conversar. Bueno, se publicó en inglés, lamentablemente habrá versiones más recientes en español, que espero puedan circular también, en un libro que trataba de pensar las iniciativas democráticas en un contexto latinoamericano de avance de los autoritarismos y de los discursos reaccionarios. Vamos a pasar a un... Claro. Ahí con la flechita, pues. Sí. Hacerle clic, a ver.
para ir en la... Pues para abajo. Es un PDF. Es lo mismo que Sí, se hace con la otra es un placa. PDF. Para ir para abajo. No, A ver. Ahí va. Bien. Hago foco en lo que un poco pomposamente llamo, yo también me voy a poner un timer, perdón por la complejidad, pero soy muy malo con los tiempos. En lo que llamo un poco pomposamente en el artículo, esperen, una nueva ola de ampliación de derechos en Argentina, no tan pomposamente, pero sí para diferenciar como dos ciclos de procesos sociopolíticos que dieron resultados en legislación y en políticas públicas para colectivos LGBTIQ+, y en especial para las personas trans. Mientras esa primera ola que tuvo como principales avances en materia de derechos, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, se produjo en un contexto de auge del giro a la izquierda en la región, en un momento de mucho poder del gobierno y de un clima político, digamos, favorable para ese proceso. La particularidad de esta segunda o nueva ola de ampliación de derechos en Argentina es que se produce en un contexto regional, inclusive Argentina, de debilitamiento o de las agendas progresistas, de un gobierno que también empezaba a mostrar fracturas y de un contexto signado por la pandemia de COVID, por la cuarentena, por una dificultad también para la movilización en el espacio público. Por lo tanto, bueno, ahí surge la pregunta por cómo se produjo, cuál fue el contexto de este proceso sociopolítico que dio lugar a esta nueva expansión de derechos, prestando atención a dos políticas del periodo, una, el cupo laboral para travestis y trans en el sector público nacional, primero por decreto y luego por una ley nacional, y el reconocimiento legal de las identidades no binarias en documentos y pasaportes a través de un decreto presidencial. Entonces, las preguntas del trabajo tienen que ver con cómo un grupo, que un poco dialoga mucho con las preguntas de Kahneman, cómo un grupo marginalizado, un caso poder, minoritario, logra promover y aplicar innovaciones democráticas y ampliar derechos, cómo consiguen entonces las activistas incluir estas reivindicaciones en la agenda del gobierno y del Parlamento, qué recursos movilizan para lograrlo, y cómo se articularon las reivindicaciones del movimiento TTNB con otros movimientos sociales y políticos, qué redes, qué alianzas construyen, qué vínculos establecen con el Estado, con la política partidaria y qué oportunidades políticas brinda este contexto en apariencia menos favorable que el de aquella primera ola de avance de derechos. Pasamos a la siguiente. Estas eran las preguntas. Perdón. Y ahora la siguiente. Igual no importa. El PowerPoint es como solo un apoyo visual. Hay alguna que otra imagen, pero... estas preguntas que estaba señalando recién se enmarcan en una pregunta más amplia, teórica, de la sociología política, que es en qué condiciones, a través de qué mecanismos, movimientos sociales, especialmente movimientos sociales que representan grupos minoritarios y vulnerados, logran influir en la arena política y traducir sus demandas en políticas públicas. Esta es una pregunta que en la literatura más clásica de movimientos sociales no fue atendida, no produjo demasiado interés. En general, los intereses estaban en los ciclos de movilización, en las estructuras de movilización, en los recursos de los movimientos y no tanto en los resultados políticos y especialmente institucionales de los movimientos sociales. Y en general se tendía a ver en esta literatura clásica de McAdam, Tarr, Tilly, etcétera, ¿no? Se tendía a pensar a los movimientos sociales como outsiders de la política institucional, como algo por fuera de la política institucional y como antagonistas, adversarios del Estado, o estableciendo con el Estado y los representantes políticos vínculos más bien contenciosos. Sin embargo,
más recientemente hay un renovado interés por la capacidad de los movimientos en influir en los ámbitos institucionales y en la formulación de políticas públicas, en lo que se llama los resultados políticos o las consecuencias políticas de los movimientos, y un poco el trabajo adopta este enfoque relacional, de pensar las relaciones entre movimientos, mediadores políticos, organizaciones, élites políticas, etcétera, y el Estado. Hay cada vez más estudios en esta línea. El de Callan y Ximena es uno de esos trabajos, pero hay, bueno, hay muchos trabajos muy interesantes, pensando en términos relacionales las fronteras entre movimientos, estados, activismos multiposicionados entre el Estado, los partidos y los movimientos. Obviamente los estudios de feminismo de Estado, de feminismos institucionales, sobre femócratas, etcétera, son uno de estos estudios relevantes para pensar estos temas. En la literatura brasileña, especialmente sobre movimientos sociales, hay un desarrollo muy interesante sobre estas interacciones colaborativas entre movimientos sociales y Estado. Después, por eso tengo una pregunta para vos al respecto. Porque hay mucha literatura, y esa literatura tiene que ver con efectivamente partidos, especialmente el PT, muy vinculado a distintos movimientos sociales desde sus orígenes, en los años 80. Entonces hay mucha literatura que aborda estos repertorios socioestatales, este activismo institucional, con algunos conceptos interesantes como el de encajes institucionales, cómo los movimientos sociales y sus activistas logran producir instituciones dentro del Estado, ¿no? Cómo el Estado y los movimientos pueden establecer relaciones en las que se constituyen mutuamente, ¿no? El Estado de algún modo moldea repertorios en los movimientos, pero los movimientos también se institucionalizan en el Estado, crean instituciones, crean estos encajes institucionales. Sus activistas se vuelven expertos en determinadas áreas de política pública. Bueno, hay una literatura muy interesante sobre esto, en la que un poco me baso para estas preguntas, y también un interés por la temporalidad de los procesos en los que se configuran estas estructuras de movilización y los recursos organizativos de los movimientos, ¿no? Para no pensar las consecuencias o los efectos en el corto plazo como si se tratara de ciclos cortos de protesta y resultados, sino más bien de procesos con otras temporalidades en las que los movimientos van configurando agendas, liderazgos, haciéndose de recursos que luego movilizan al momento de impulsar políticas, legislación y demás. Pasamos al siguiente. ¿Cuál es el argumento del texto? Bueno, el argumento del texto es que el movimiento travesti trans llega al debate por el cupo y la implementación del documento no binario con una larga trayectoria en la que se forjan estos recursos organizativos, liderazgos, agendas. En especial, el artículo atiende a las alianzas de este movimiento y sus activistas en términos de alianzas estratégicas con el kirchnerismo y el movimiento de derechos humanos, así como con sectores del movimiento feminista que le permitieron avanzar en sus demandas, encontrar apoyos, y una dimensión que a mí me interesa especialmente es la construcción de encuadres o marcos resonantes para sus demandas. Pasamos al siguiente. Por otro lado, lo que argumento es que la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con una subsecretaría de Políticas de Diversidad que estuvo a cargo de activistas de larga trayectoria, travesti trans, transfeministas, fue clave en este proceso. O sea, que hay una cuestión institucional allí que permite explicar digamos, el avance de esta legislación y este decreto, y que desde cargos públicos estas activistas impulsaron demandas de sectores del movimiento, que es un movimiento que tiene sus disputas y sus agendas en disputa, ¿no? No es absolutamente homogéneo, pero lograron desde allí, desde dentro del Estado, impulsar estas demandas e implementarlas en las estructuras estatales. Y otro de los focos del argumento es que estas posiciones múltiples que ocupan las activistas, les activistas, dentro de las organizaciones LGBTIQ+, en las organizaciones partidarias y en el Estado,
fortalecieron la capacidad del movimiento de la diversidad de género para influir en la agenda pública e impulsar nuevos derechos. Pasamos a la siguiente. Entonces, en esta idea de pensar procesos de temporalidad más larga, el capítulo, este artículo, trabaja sobre 3 momentos del movimiento travesti trans en su relación especialmente con el Estado. Yo distingo estos 3 momentos porque me permiten caracterizar un tipo de agenda, de estrategia, momentos de adquisición de recursos organizativos, de liderazgos, de alianzas, no porque sean momentos, en el capítulo en inglés lo traduce como stages, pero no es porque sean como escalones lineales, progresivos o que se excluyen entre sí, pero sí formas de caracterizar un itinerario, un recorrido de estos activismos. Pasamos a la siguiente. Entonces, un primer momento es el de las luchas contra las instituciones represivas del Estado, en especial el nacimiento del movimiento travesti trans en la Argentina. Hacia finales de los 80 comienzan a darse algunas, mediados a finales, algunas primeras formas muy primarias de organización, y a principios de los 90 especialmente se empiezan a conformar organizaciones que luchan contra el aparato represivo del Estado, que denuncian la violencia institucional, especialmente que buscan que se deroguen los códigos de falta, los delitos policiales, que supongo que más o menos todos aquí conocemos, pero eran dispositivos pseudo legales, inconstitucionales, que le permitían a la policía detener personas por vestirse con ropa del sexo opuesto o por hacer escándalo en la vía pública, que es una forma muy amplia de simplemente detener a personas por su expresión de género, y bueno, también la prostitución. Entonces, inicialmente nace así, con la denuncia de la continuidad de las prácticas represivas en democracia. Ahí hay un primer acercamiento al discurso de los derechos humanos. La amiga Anaí, obviamente, es experta en todo este momento. Y lo particular de este primer momento es que las primeras organizaciones logran hacer visibles en el espacio público. Bueno, ahí hay una foto de la primera marcha que se hizo a la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, organizada por ATA. Hicieron visibles las identidades y las condiciones de vida de las travestis, también al interior del movimiento de la diversidad sexual, que era un movimiento con una centralidad de los varones gays, especialmente, ¿no? Gays y lesbianas, pero sobre todo de gays. También en este periodo se da una campaña federal, un poquito más adelante, ya hacia comienzos de los 2000, una campaña federal por la derogación de los códigos de faltas y los edictos, que le permitió a una de estas organizaciones, a ATAC, comienzo de la ATA con una sola T, después fue agregando T's, hacer un proceso liderado por Claudia Pía Bauduraco de expansión también de los activismos a nivel provincial. Este segundo momento es el momento, digamos, de las políticas de las identidades, de las luchas por el reconocimiento, por las luchas por el reconocimiento del nombre propio, el derecho a la identidad. Se dan en el marco de una revitalización de las políticas y un giro en torno a las políticas de derechos humanos, a partir de 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner. Allí hay un montón de hitos que en el artículo están más detallados y que no me voy a detener, pero, por ejemplo, los primeros lineamientos de políticas de Estado sobre diversidad sexogenérica en una publicación del INADI que incluye un capítulo específico sobre personas trans. Hay un hito muy importante en el fallo de la Corte Suprema en 2006 en el reconocimiento de ALIT como organización con personería jurídica, en una personería que se le había sido negada en las instancias administrativas y en todas las instancias judiciales llega a la Corte. Es una situación similar a la de la CHA en los 90, nada más que con un fallo distinto, ¿no? A la CHA se le niega la personería jurídica con un fallo de la Corte, con otra Corte. Esta Corte reconoce que estas instancias previas habían sido un acto de discriminación y reconoce como un bien público y como una orientación al bien público está este objetivo de construir una ciudadanía travesti que está por la parte de la Carta Orgánica de ALIT. Y después hay toda una serie de medidas
administrativas de respeto a las identidades autopercibidas en instituciones estatales, impulsadas por los activismos, en la Ciudad de Buenos Aires en las instituciones educativas, algo en lo que trabajaba Loana Berkins, en la provincia de Buenos Aires en las instituciones de salud, algo en lo que trabajaba Diana Zacayán. En 2011 hubo también otra resolución respecto a las fuerzas de seguridad y al tratamiento. Es una serie de cuestiones. También en este periodo empiezan a darse como estrategia de visibilización y de presión política de los recursos de amparo para el reconocimiento de las identidades de género y el cambio registral. Algunos daban resultados, la mayoría no, pero funcionaba sobre todo como una estrategia de presión y de visibilización de la inexistencia de una legislación. Un paso previo a la ley de identidad de género es el matrimonio igualitario, que en la conversación con activistas más grandes que participaron, fue tomada esa experiencia como un paso previo, como una estrategia también por parte de las travestis y trans para construir redes propias con legisladoras, para formar coaliciones, para también una instancia de aprendizaje del trabajo político-legislativo que permitió también la emergencia de liderazgos travesti trans dentro del movimiento LGBT. Y finalmente, en 2012, la ley de identidad de género. Pasamos al siguiente. Y un último, que no es el último, uno podría agregar ya estamos vislumbrando un cuarto momento, ¿no? Que tiene que ver con las políticas de acción afirmativa y el activismo desde el Estado. Después de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, inmediatamente después, la agenda comienza a desplazarse de las luchas por el reconocimiento a las luchas por la redistribución, digamos, para decirlo en términos de Fraser, ¿no? Y en esas luchas por la redistribución, la cuestión del trabajo y de la falta de acceso al trabajo formal y la exclusión del mundo del trabajo formal aparece como centro, ¿no? No porque fuera el único tema de agenda, el tema del cupo, porque también hay otros temas de agenda, pero todos en algún punto vinculados a políticas redistributivas. Bueno, entre 2012 y 2021 se presentaron 35 proyectos de ley, o sea, después de la Ley de Identidad de Género hasta el 2021, en el que se publica, en el que se sanciona la ley del cupo, se presentaron 35 proyectos de ley que incluían políticas de cupo laboral para travestis y trans. En 2015 es el primer antecedente de la aprobación de una ley de cupo en la provincia de Buenos Aires, que impulsa Diana Zacayán. Esa ley no se reglamenta, no se implementa, se sanciona durante creo que el último mes del gobierno de Scioli, y el gobierno de Vidal no la aplica y la reglamenta como también antes de irse, así que esa ley no se llegó a implementar. Pero sí fue un antecedente muy importante para la conformación de un Frente Nacional en 2017 y para la sanción de un montón de leyes provinciales, no sé cómo se llama, ordenanzas municipales, resoluciones de universidades sobre el cupo, que tampoco se aplicaron demasiado hasta el momento de la ley. La creación del ministerio con la subsecretaría fortaleció esta inserción institucional de las activistas travesti, trans y no binarias también en el Estado, que ya venía de antes, pero que claramente se fortaleció. Y bueno, y en 2020 se publica el decreto, y el decreto da impulso luego a los proyectos de ley. Acá en la siguiente diapositiva, lo que muestra, bueno, es la evolución de los proyectos presentados por año parlamentario. Ahí se ve cómo hay un proyecto por año, ¿no? Entre 2012 y 2015, 5 proyectos en 2016, bueno, depende del año, si el año, esto siempre es así, hay más proyectos en los años no electorales, ¿no? Pero ahí lo que se ve muy claramente es en el 18 y en el 19, perdón, en el 20, que son años no electorales, una progresión y una explosión de proyectos. En el 20 son 13 proyectos presentados solo en 2020, ¿no? En el cuadro de abajo, lo que se ven son los bloques, los proyectos presentados por el bloque del autor o autora del proyecto. Ahí se ve claramente la alianza del movimiento con el kirchnerismo y sus aliados, porque de los 35 proyectos, 26
y prácticamente todos los del último periodo son presentados por el kirchnerismo, Frente para la Victoria, Frente de Todos Aliados. Casi todos los proyectos entran a través de la Cámara de Diputados y el género de quien firma el proyecto son mayoritariamente mujeres. Vamos al siguiente. Otro de los puntos del texto es mostrar cómo el movimiento travesti trans construye alianzas estratégicas, marcos resonantes y agendas que le permiten avanzar con lo que yo llamo las tres mareas del periodo, ¿no? Una es la marea rosa, que así se le llama en la literatura al giro a la izquierda en América Latina, ¿no? El pink tide, y las mareas violeta y verde de los feminismos recientes, las movilizaciones de Ni Una Menos, marea violeta, y por la legalización del aborto, la marea verde. Yo lo que busco mostrar es cómo el movimiento travesti trans fue capaz de formar alianzas con actores de estas tres mareas, articular su propia agenda con estos procesos y con estos movimientos, y construir redes y crear encuadres que le permitieron avanzar en sus propias demandas. Respecto a la marea rosa, digamos, hay una alianza muy clara con el kirchnerismo que se ve en este recorrido que hice sobre ciertas políticas, pero además especialmente con el giro del gobierno de Néstor Kirchner en torno a los crímenes de lesa humanidad y las políticas de derechos humanos. Y hay una alianza, que ahí hay una foto que está Eve Bonafini y Luana Berkins, una alianza que se da también entre parte del movimiento y el movimiento de derechos humanos y las madres, con distintas experiencias que en el artículo están más detalladas, que tienen que ver con la edición de los primeros informes sobre condiciones de vida de las personas travesti y trans, que fueron muy importantes para visibilizar las condiciones de vida, que fueron editados por las madres. La primera cooperativa de trabajo, Nadia Chazú, también en apoyo de las madres de Plaza de Mayo, apoyo, digo, material, se desarrollaron un espacio que facilitaron, bueno, toda una serie de cuestiones más de tipo organizativa, además de simbólicas, ¿no? Y también la cuestión del derecho a la identidad. O sea, en el contexto en el que la ley de identidad de género se pone en escena pública, también en un contexto en el que las abuelas estaban también muy fuertemente luchando por la recuperación de los nietos apropiados bajo este encuadre de la identidad como un derecho. Entonces ahí también se dio una articulación en términos de marcos interesante. Y luego la revitalización de los feminismos, tanto con el Ni Una Menos como con la lucha del aborto, también fue una marea que dio impulso, en el sentido de que hubo articulación. El movimiento feminista, bueno, los feminismos en Argentina obviamente son heterogéneos, son diversos, pero a diferencia de otros países, la facción, digamos, que domina no es transexcluyente, ¿no? Entonces, hubo articulaciones desde inicios entre activistas travestis y feministas y participación en los encuentros nacionales. Esto, bueno, una cuestión que sería como para extenderse. Y en Ni Una Menos se inicia en 2015 y en 2016 matan a Diana Zacayán en un crimen de odio. Ahí se inician estas marchas, ahí hay otra foto, las marchas, no, ahí mismo están, con las marchas contra los travesticidios y transfemicidios, que se articulan también con un momento, ¿no?, sociopolítico y debate en el que se hace muy visible la cuestión de la violencia de género, de los femicidios, hay cambios en la legislación, entonces ahí también hay una articulación interesante, y en el contexto del aborto también hay algo que yo creo que es muy relevante, que es que el movimiento travesti trans en la Argentina logra modificar un proyecto de legislación de interrupción voluntaria del embarazo para incluir a las personas gestantes independientemente de su género, y también incluir voces de varones trans y de masculinidades trans en los debates, ¿no? Entonces, esas articulaciones me parecen interesantes para entender este proceso. Vamos al siguiente, si como estoy de tiempo.
más o menos, bueno, voy rápido con esto. Entonces, justamente como resultado de esta trayectoria, de estas alianzas, de estas redes que se construyen con el movimiento de derechos humanos, sectores del kirchnerismo y sectores del movimiento feminista, es que en el contexto de cambio de gobierno, activistas travestis y trans que tenían larga trayectoria también, en algunos casos en el Estado, logran ocupar cargos relevantes en un área clave, que es esta Subsecretaría de Políticas de Diversidad, y allí el cupo tuvo un lugar central desde los orígenes, ¿no? El diagnóstico era, bueno, hay que avanzar más allá del reconocimiento formal, legal, identitario, y poder dar respuesta a una cuestión urgente en cuanto a las condiciones materiales de vida. El ministerio se crea de cero, como ya sabemos, si bien absorbe algunas estructuras, toda la estructura se hace realmente de cero, y a los 3 meses del inicio de la gestión se declara la emergencia sanitaria, la pandemia. Esto complica bastante los planes de trabajo de las funcionarias, pero también le brinda a las activistas funcionarias, travesti y trans, la posibilidad de argumentar y demostrar la urgencia de la necesidad del cupo en ese contexto. Pero el contexto era, bueno, travestis que fundamentalmente vivían del comercio sexual, que no podían salir a la calle, ¿no? Y situaciones de vivienda y de desalojos, y situaciones de mucha vulnerabilidad que permitieron mostrar, bueno, como esto tiene que salir por decreto. Hubo un trabajo interno dentro del ministerio y desde el ministerio hacia la presidencia para que el cupo laboral en el sector público se publicara por decreto, y una vez que se publicó por decreto, que es un cupo que no voy a extenderme sobre los detalles porque creo que todo el mundo lo conoce, pero que fija un piso del 1% de las contrataciones en el Estado, en el sector público, que incluye la administración pública, pero también los entes descentralizados y las empresas con participación del Estado. Bueno, al siguiente, una vez que se publica el decreto, comienza el trabajo para que esto se convierta en una ley, ¿no? Este trabajo implicó un trabajo con legisladores, legisladoras, con todo un trabajo de cabildeo, de lobby, en el que obviamente poder mostrar una política en marcha, una política que ya estaba funcionando. Digamos, hubo un proceso de pasar del decreto a una política pública. Eso implicó crear un sistema de registro, particular, pensando en las condiciones, las trayectorias laborales de las personas travestis y trans, un sistema aleatorio para esos perfiles. Bueno, toda una serie de mecanismos de política pública, además de cursos, de formación, todo insuficiente, sí, todo insuficiente, y tienen 100.000 críticas, pero también todo desde cero, ¿no? Y por supuesto no todas las contrataciones fueron mediante ese mecanismo de política pública, pero el objetivo fue hacer un mecanismo que fuera impersonal, que fuera aleatorio, que no estuviera marcado por favoritismos y clientelares y demás, pero bueno, vivimos en Argentina, del espíritu de la ley, del espíritu de las funcionarias a las internas entre los espacios y las presiones y las frustraciones y las necesidades. Bueno, pero la ley logra salir. Solo después del decreto se presentan, si no me equivoco, 11 proyectos, hay un aluvión de proyectos, hay mucha presión, hay una ley en marcha, hay funcionarias con capacidad de mostrar esto, hay una necesidad, la cantidad de personas que se registraron en ese registro, etcétera. Y se establece por ley, y la ley permite ampliar, ir desde el sector público nacional a también el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de la Defensa. Cada uno a su tiempo implementó más o menos, ¿no? La cuestión de la implementación yo no la trabajo en este texto, es otra materia, podría llegar otra ponencia. Y bueno, también otras medidas de promoción fiscal y de créditos que nunca terminaban de implementarse, digamos, siguen existiendo, pero bueno. Y con esto voy cerrando. Uy, estoy bastante mal. Bueno, no importa. Mejor terminar que cortar la mitad de ese camino. El trabajo de implementación de la ley es algo en lo que también me enfoco.
porque fue un trabajo que yo llamo de activismo artesanal, un trabajo de activismo desde el Estado, dentro de las burocracias estatales, porque la verdad es que la ley no establece un mecanismo coactivo de cumplimiento y todo dependió del trabajo cotidiano y de la presión cotidiana dentro del Estado de estas activistas funcionarias para que el cupo se implementara, se cumpliera, desde constantes reuniones con las áreas de recursos humanos para que contrataran y cumplieran con el cupo, hasta cursos de formación de los que dan créditos para que los funcionarios, funcionarias, empleados del Estado se formaran en cuestiones de diversidad y entendieran la necesidad del cupo, a también acompañamiento a quienes ingresaban al Estado y era su primera experiencia, porque también había muchas dificultades con las personas que ingresan y vienen de pronto de trabajar en la calle, ¿no? Y empiezan a trabajar con un horario con un jefe en una oficina, etcétera. Bueno, un paquete de políticas, además de monitoreos, de producción de estadística, todo insuficiente, todo con problemas, pero sí un trabajo muy artesanal. Otro de los puntos ahí es como la presencia misma de estas funcionarias activistas travestis supuso una conmoción en la lógica binaria patriarcal, heterosis del Estado, de la política, como hubo todo un trabajo también ahí de resistencias muy fuertes dentro del Estado, dentro de las estructuras no solo ministeriales, de cúpulas, sino también en la burocracia de planta, digamos, ¿no? Y eso también fue un problema para la implementación del cupo. Pero el cupo fue algo más que una política de acción afirmativa, eso busco como argumentar en el texto, ¿no? También tuvo que ver con un trabajo de intentar desarmar lógicas institucionales, patriarcales, binarias y heterosexistas. Y finalmente, bueno, el DNI es más conocido el caso del decreto del DNI, pero fue una forma de dar respuesta a una serie de demandas y de presentaciones de recursos ante el RENAPER, porque la ley de identidad de género no fija géneros binarios, habla de género en términos de una vivencia personal. Entonces, había muchas personas que habían logrado rectificar sus partidas de nacimiento con categorías no binarias o sin marcadores de género, pero que después, cuando iban a tramitar el documento, les obligaban a elegir entre la M y la F. Bueno, la X fue como la salida a ese tercer marcador. Sería un poco, pasamos a esa y la siguiente, la otra. Ah, bueno, perdón, me olvidé. Pasamos a la, sí, ahí está. Bueno, la cuestión de la controversia por la X, ¿no? Que fue como, bueno, la medida fue bien recibida por algunos sectores, pero también despertó mucha controversia el uso de la X como marcador. Me llevaría como bastante tiempo explicar por qué la X y demás, pero lo que yo también busco argumentar en el texto es que si bien hubo una controversia, también esto abrió un debate público y una visibilidad que hasta ese momento nadie hablaba de identidades no binarias, no existía el tema de la conversación pública, inclusive dentro del mismo movimiento LGBT no era un tema. Y también que esta controversia, y esto más desde el punto de vista teórico me interesa, evidenció las limitaciones del Estado para dar respuesta desde las instituciones a reivindicaciones que buscan estabilizar categorías institucionales, institucionalizadas, discursos identitarios, ¿no? Entonces, un poco esta controversia evidenció limitaciones también en la capacidad del Estado de dar respuesta y también de las funcionarias, activistas que venían del movimiento LGBT, del movimiento travesti trans, de los transfeminismos, a la hora de establecer diálogos con movimientos emergentes, ¿no? Por el movimiento no binario, no binarie, en la Argentina es un movimiento emergente, más bien con un perfil más bien juvenil, sin este itinerario de vínculos con legisladores, legisladoras, partidos, etc. Entonces ahí hubo una dificultad en esa interlocución, esa dificultad se termina expresando en que una de las personas que recibe el DNI, que había pedido la X en su momento, bueno, en el acto de presentación del DNI se abre la campera y tiene esa protesta de, bueno, no somos una X, que tuvo que ver con que no fueron invitadas a la discusión de por qué la X. Pasamos a lo último, que me interesaba, porque un poco tenía que ver con el tema de nuestro conversatorio, que es qué aprendizajes nos dejan estos procesos en este nuevo contexto que habría que pasar un cuarto momento, ¿no? Y yo punteo acá algunas cosas, pero como para abrir un debate. Una es la centralidad que tiene la formación de coaliciones amplias
para el éxito de las demandas de un movimiento de minoría vulnerada, ¿no? La importancia que tiene la articulación con otros movimientos sociales, con organizaciones partidarias, con mediadores políticos. Luego, la importancia de construir para las demandas encuadres que sean social y políticamente resonantes y que puedan participar de debates públicos más amplios de la coyuntura, ¿no? Que no se encierren, ¿no? en marcos muy de jergas y de debates pequeños y que puedan articularse con debates públicos más amplios, que creo que es lo que hicieron las activistas travestis en la Argentina, poder discutir en materia de derechos humanos, poder discutir el aparato represivo del Estado, poder discutir la cuestión de la violencia de género y los femicidios en términos de transfemicidios, poder discutir, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Poder discutir el aborto, poder discutir los derechos sexuales y reproductivos. Y después la relevancia de las estrategias institucionales, del acceso al Estado, en términos de que estos activismos dentro y desde el Estado, que tienen sus limitaciones, también permiten traducir demandas sociales en políticas públicas y trabajar en la implementación de esas políticas, para que no sean letra muerta. Si no están en el Estado, y lo que vemos ahora, esas políticas no funcionan. Y creo que el último elemento que quería plantear es este reconocimiento del Estado como una arena compleja, contradictoria, en disputa, que supone demandar al mismo tiempo, y no como si fuera algo contradictorio, contra el Estado, al Estado y desde el Estado, ¿no? Como no pensar, bueno, ahora estamos en un momento en el que es en contra del Estado y luego desde el Estado, sino que el Estado es complejo, es contradictorio, es una gran disputa, tiene muchas caras. Bueno, los repertorios que nos muestra este recorrido de algún modo abordan estas distintas dimensiones de un Estado complejo. Esto es todo. Gracias. Gracias. Bueno, gracias por las exposiciones, me parece que dialogan súper bien el trabajo, así que genial. Damos espacio a preguntas. Sí, No sé, la gente que está, la gente de la tele, si quiere empezar, si anotaron algo. o si no, No, ¿querés empezar y vos? si no empezamos por acá. Dale, vayamos, nos anotamos. Yo tenía dos preguntas, así cortitas. Que en el caso de Bolivia me preguntaba, en 2019 fue el caso de la crisis política, un golpe de Estado, y qué rol habían tenido los discursos, digamos, o esos antecedentes de avance de derechos, si había habido, digamos, en ese contexto de crisis institucional tan fuerte, si había tenido algún lugar eh, esas críticas, si habían sido como un argumento más dentro de esas disputas, el tema de los avances previos de derechos en Bolivia. Y también bueno, me generaba mucha intriga el avance de los grupos evangélicos en ese contexto y cómo eso dialoga bueno, con, no sé, comunidades rurales, indígenas, y si esta falta de apoyo a las políticas de avance de derechos de la población LGBTI tiene algún tipo de vínculo bueno, con las características de esa población. Igual también mencionaste en el texto casos de activistas travestis indígenas, digamos, que también hay alianzas. Entonces, bueno, eso me generaba intriga para saber. Y bueno, el laburo de Juan me parece que está buenísimo. Digo, me parece re importante poder conceptualizar fenómenos tan recientes también, eso me parece que está genial. Lo de las temporalidades, lo de las dos olas. Al principio lo leí y dije, pero son dos olas como que están al mismo nivel, o son como dentro de una temporalidad más larga, como distintos momentos legislativos. No sé, me lo pregunto. Igual me parece que está bien argumentado y que se sostiene. Y que, claro. Sí, y después yo pensaba esto del activismo desde el Estado, que quizás yo no lo leí, pero alguna investigación, o quizás es algo que hay que hacer todavía, la experiencia del INADI, porque yo creo que ahí fue como un primer momento, quizás activistas trans no eran funcionarias, pero sí las activistas LGBT y, bueno,
y sí, a activistas trans que entraron a trabajar al Estado y fueron generando esas transformaciones desde adentro, quizás la experiencia del INADI es como un primer momento que también es antecedente de lo que pasa después y que estaría bueno, no sé, si vos igual lo laburaste o en las entrevistas que hiciste, también es algo que surge como un momento importante que antecede eso que pasa después con el gobierno. Esas son mis dos preguntas. ¿Hacemos un par más? Recolectamos preguntas y después. No sé si la tele tienes. La gente de la tele, ahí Lucía, levantó la mano. A la vieja escuela, con la mano así. Perfecto. Bueno, gracias por las presentaciones. Lamentablemente pude escuchar sobre todo la segunda y tengo una preguntita que es, ¿qué pasó con la inserción laboral de personas travesti trans en el empleo privado? Que sé que hubo algunos avances, retrocesos sobre todo. Vos lo mencionabas, Juan, con esto de vos mencionabas, bueno, algunas posibilidades de reducción de aportes patronales que el Estado les daba a los empleadores para mejorar esta presencia en empleos privados. Si me puedes contar qué pasó con eso. Gracias. Genial, Lucía. No sé, ahí bajo algo. ¿Puedo? Sí. Sí, claro. Olis. Qué ganas de estar ahí, aparte con tanto sol que les entra. ¿Viste? Y en la querida Sam que te encanta. Que la amo, que quiero volver pronto. Bueno, hermosas las presentaciones, gracias. Me quedé pensando también en la presentación de Juan, porque en esta pregunta de a través de qué mecanismos el movimiento travesti trans en particular puede incidir lo suficiente para traccionar sus demandas y que devengan política pública. Me pareció escuchar como una lectura bastante afirmativa o positiva de lo que, digo, señalaste las tensiones con el colectivo no binario y demás, pero incluso en las referentas que nombraste, digo, para la trayectoria de militancia del movimiento travesti trans, incluso eso fue un problema. Cuando no se pudo traccionar la demanda en política pública y en algunas ocasiones se le adjudicó a esas figuras más, digo, como esa posición más personal de la compañera que estaba ahí, eh, quien tenía la falta, ¿no? Digo que no es una cuestión de panel de espectáculo de la tarde, sino digo, también cuando no acontece eso de la traducción, ¿cuáles son las interpretaciones? Me parece que es como una pregunta por hacerse para el propio movimiento. Entonces, porque a partir de eso me parece que también podemos pensar qué ganamos y qué perdemos en ciertos contextos cuando bueno, articulamos con o desde el Estado demandas, ¿no? Digo, como si hay algo de eso también que quizás no estaba en este texto o me lo pasé y lo señalaste o hay alguna reflexión más abierta como para eh, ir por ahí también. Gracias. ¿Alguna? Sí, tenemos. Dale, pues. Solo dos preguntitas más. Bueno, en primer lugar, agradecerles por las presentaciones de ambos. La verdad que nada, me parece muy interesante que podamos vincular investigaciones también que acontecen en América Latina, ¿no? De una problemática y de los activismos regionales, ¿no? Porque a veces hacemos, ¿no? Comparaciones entre textos del norte global y el sur global, entonces me parece que esta reunión donde podemos poner en foco a América Latina, me parece que eso tiene unas especificidades que son muy interesantes. Yo tenía dos preguntitas muy cortas y concretas. En primer lugar, me interesaba saber, ¿no? ¿Cuáles habían sido esos argumentos que emergieron, que se esgrimían respecto a que la ley de identidad de género en Bolivia iba a afectar los derechos o las condiciones de vida de las personas cis? ¿Sí? ¿Eran esos argumentos políticos, esos argumentos sociales, ¿no? O sea, poner el foco justamente en las personas cis. ¿Por qué esas personas cis se veían afectadas, ¿no? Y cuáles fueron los fundamentos políticos de esos argumentos. Eso por un lado. Y por otro lado, pensaba en algo que estuvo pivoteando todo el tiempo en la exposición de Juan, y entiendo en su investigación, que tiene que ver con esta característica de las fronteras lábiles, podríamos decir, más flexibles entre el activismo y el Estado, ¿no? En todo este recorrido y estas temporalidades que vos hiciste.
Y en ese sentido yo me preguntaba, vos hacia el final de tu exposición hablaste o presentaste de esos aprendizajes que me parecen, o sea, sumamente enriquecedores para lo que viene, para seguir pensando, para este cuarto momento de alguna manera. Y yo ahí te preguntaba, Juan, no sé si llegaste a indagar esto que voy a consultar, algunas cuestiones entiendo que sí, pero ¿cuáles fueron las ventajas y los desafíos de que esos activismos de alguna manera se institucionalizaran en el Estado, ¿no? Las ventajas, los desafíos, los aprendizajes, pero también ¿cuáles fueron los aprendizajes específicos? ¿Qué le pasó al activismo? ¿Cómo se transformó el activismo mismo después de estas alianzas y estos pasajes por el Estado? Y ahora el activismo, con esa experiencia, ¿qué? Pobre Juan. Por eso digo, tal vez algunas cuestiones no las tenías indagadas, pero me parece que, bueno, ¿no? Ese pasaje tiene que haber transformado al activismo y en todo caso, bueno, ¿no? En este nuevo contexto, ¿qué? ¿No? ¿Cómo se sigue activando? ¿Cuáles son esos aprendizajes? ¿Cuáles son las cuestiones que funcionaron? Y también una visión autocrítica. Bueno, cuando a veces se institucionalizan ciertos activismos y pasan por el Estado, tienen la posibilidad de acceder, de gestionar políticas públicas, bueno, ¿qué pasa con esos activismos? Y si hay desventajas, ¿cuáles fueron? Comments, ¿no? Yo hago dos o tres comentarios, me parece muy lindo, me gustaron cómo dialogan las dos trabajos porque hay una especie de, desde los dos perspectivas, o sea, de una perspectiva mucho más de ciencia política y otra más de sociología política, entiendo como de traer la agenda de diversidad sexogenérica y cómo discutir también con los campos de la ciencia política y de la sociología política estos temas que se le habían pasado por alto. Algo que me pasó cuando les escuchaba es que se me venía a la mente un texto que estaba preparando para dar clases esta semana, que al final no paro, pero lo vamos la semana que viene, que es de Renata Hiller sobre el matrimonio igualitario, que está en el libro que discute el matrimonio igualitario en 2010. O sea, ella está escribiendo la tesis de doctorado en ese momento que se está discutiendo el matrimonio igualitario. Y es un libro que está como, es un capítulo que está escrito muy en caliente, en el sentido de que está ahí, y que se hace la misma pregunta: ¿cómo puede ser que esto haya pasado? ¿No? Como, que digo, están ahí como dialogando de manera concreta. Una pregunta que me hacía con respecto a tu exposición, Callan, era cuando vos contaste de que logra salir la ley de identidad de género en Bolivia porque quitan el componente de la salud. Dice, bueno, no, la salud pública no. Era, bueno, ¿cómo es esa salud pública en Bolivia y demás? Porque también me parece que algo que hay una diferencia muy fuerte con el caso de Argentina, es que en Argentina tiene un sistema de salud que se cae a pedazos y todo, pero universal. O sea, como tiene sus particularidades, y en ese sentido, cuál es ese lugar y eventualmente cuáles son las posibilidades de acceder a eso de las personas trans cuando no tienen la cuestión de la salud. Me encantó el leerte y escucharte, me pareció, aprendí mucho. Como decía una vez, como que yo hago el chiste, no es el chiste, aprendí mucho porque efectivamente. Para mí lo más lindo que se puede decir después de leer a un autor. Ay, sí, no, total. Haber aprendido algo, ¿no? Porque haber aprendido, y a veces uno lee cosas y no aprende nada. No es un problema de uno, sino de que... Total, y esto que trajo Marian, que trabajaste de los argumentos en contra de... Decís, ¿en qué cabeza cabe? Como, nunca se me hubiesen ocurrido, o es más... Pero son pioneros respecto a los argumentos del fallo de la Corte ahora en Reino Unido, un poco, ¿no? Sí. Un poco como... Sí. Claro. Que son un poco argumentos similares. Bueno, de hecho, cuando estaba la lista ahí me preguntaba de las políticas anti-LGBT o anti-trans. Reino Unido no estaba, pero bueno, tal vez no sé si era porque no es América. Sí, no sé nada sobre el Reino Unido. No, no, está bien. No, digo el fallo de hace 2 meses. Sí. Que claro, por más que no sepamos, escuchamos de fallo. Y después, Juan también pensaba en el texto de Renata Hiller, y también pensaba en otro texto que, cuando traías esto del no binario, de los documentos no binarios, un texto creo que es de Gamson,
que es si deben de autodestruirse los movimientos queer y demás. Es un texto de los 90 hermoso que plantea esta tensión entre la crítica identitaria de lo queer y el posicionamiento identitario de la política. Bueno, ¿qué pasa ahí, no? Pero es un texto divino. ¿No me lo pasas? Después te lo paso, porque me parece como un texto muy lindo. Y que hay algo que me resonaba en todo en el trabajo y en tu presentación, y que un poco lo trajan ahí con respecto a lo del INADI, tiene que ver con la cuestión de la asimilación, ¿no? Y la crítica que se le hace a la asimilación. O sea, si en el momento que llegan los movimientos sociales al Estado, se pierden el potencial revolucionario, qué les pasa, se aburguesan, etcétera, que es algo que excede obviamente a los movimientos LGBT, sino que es como algo propio de los movimientos sociales, y que en el libro de Todos Sexos Políticos creo que hay un capítulo sobre esa dimensión, me parece, no recuerdo, que es como una crítica ahí. El Pecheni tiene algunas reflexiones. Sí, y en ese libro creo que es un capítulo de Malu Moreno, ¿no? Pero no me acuerdo. No me acuerdo, está ahí. Pero bueno, en ese sentido, me parece que, o sea, esto que vos decís, estar contra desde y del Estado y al Estado, ¿no? Como esa dimensión, claro, es clave, porque efectivamente estar en contra, pero al mismo tiempo te genera, o sea, como, me pasan como diferentes situaciones. Por un lado, me pasa que decís, mucha gente que estaba en la función y decís, y criticaban al Estado, decís, pero vos estás acá, o sea, es como, no, el Estado no está haciendo esto. Y bueno, si no lo está haciendo, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Yo? O sea, ¿quién? No, vos estás ahí como encarnando un poco el Estado. Pero al mismo tiempo, algo que me pasó cuando te leí y cuando te escuchaba, decir, wow, qué wow que fuimos, o qué avanzados que fuimos, o sea, toda esta dimensión de lo no binario, o sea, cómo lo trae, esta cuestión como del framing y demás, decís, che, qué guau, ¿no? Qué loco. Y lo último que quería decir con respecto a la ley de cupo laboral travesti trans, cómo también vas mostrando, me parece uno de los grandes hallazgos o ventajas del texto, es cómo vas mostrando cómo se articula con eso más grande, ¿no? Como eso de llevarlo a una discusión más grande. Bueno, la ley de identidad de género como un derecho, bueno, se conecta con otra cosa. Y en ese sentido el trabajo como muy clásico peronista, muy laborista, en esa lógica, el trabajo dignifica, el trabajo todo, bueno, tenemos que tener trabajo. Y la pregunta que me venía con respecto a eso es, ¿qué aprendizaje había? Si es que lo pudiste ver de otros cupos laborales, o sea, yo desconozco sobre el tema, pero no sé si viene primero el cupo de TISCA o no, y demás, si hay algo de una agenda que se comparte o no, y demás. Pero bueno, después sigamos charlando, me encantaron los trabajos, gracias por compartirlos. Yo solo un comentario más, que esto que decís de que la política de cupo no fue meramente afirmativa, sino que también transforma como los ámbitos laborales, que están los trabajos de Francisco Fernández Romero y Pato Laterra, que hacen los informes, Sí, pero también tienen otros artículos, o otro artículo que yo leí hace poco, no me acuerdo, que justamente labura desde esa perspectiva también, ¿no? Todo lo que implica para los ámbitos laborales, que, bueno, más presencia de población trans. Sí. Ahí ¿Algún comentario más? Bueno, sí, ¿no? Empieza Alan, Sí. ¿sigue Juan? Bueno, gracias por los comentarios. Voy a empezar con los argumentos en el Corte Supremo, en el Corte Constitucional, porque parece que hay varias personas que tienen interés. Entonces, Pascual Absi escribió un artículo sobre eso en Parque Feminista o algo así, en 2021. Entonces, mis conocimientos de esos argumentos vienen, bueno, de los activistas y también de ese artículo. Pero esas dos cláusulas en la Constitución están obviamente en contra, son contradictorios, entonces los y las activistas han estado esperando un momento para tomar otra vez ese asunto al corte con la idea de que eventualmente van a revertir esa decisión, porque si tiene una cláusula de antidiscriminación contra género, identidad y diversidad sexual y tiene
Otras cláusulas sobre matrimonio que están basadas en un género binario, obviamente están en contradicción, pero en ese momento todavía el corte tiene la posición de que entonces los políticos evangélicos argumentaron que el matrimonio, la privacidad, bueno, eran varios diferentes argumentos, pero básicamente era que estaban violando los derechos de las personas cisgéneros si trata el matrimonio entre una persona que cambió su documento como una persona que no cambió su y que también estaba violando los derechos de las mujeres cis si una persona trans podía acceder a los cupos políticos para mujeres, entonces decidieron que esos cupos políticos eran solamente para mujeres cis. Y había otros sobre privacidad que también fueron argumentos bastante arcaicos y ofensivos, pero son esos lo que decidieron. Con la escena política cambiando, entonces las activistas tenían como la misma red o una red de contactos que viene del movimiento de MAS desde 2006. Y había muchas personas que estaban involucradas en las protestas de 2004, 2006, antes de el MAS toma el poder. Entran con esos contactos en el gobierno en el 2006 y esos van hasta el 2019 con la crisis política. Pasó esa ley en 2016 en parte porque el Congreso estaba muy en su lado de presión política en ese momento porque no había elecciones para como 2 o 3 años. Y cuando cambia con la crisis política fue mucho más difícil tomar esos proyectos de leyes que afectan cualquier minoría, pero especialmente los de género y sexualidad. Pero lo que pasó es que también había la pandemia inmediatamente después, entonces los grupos formaron contactos en el gobierno de Añez y trabajaron para sacar insumos, ayuda básica para distribuir con la población trans, por lo menos en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Entonces hicieron contactos con esos gobiernos bastante derechistas y fueron más o menos exitosos en acceder beneficios básicos del Estado. Pero nadie estaba proponiendo proyectos de ley, básicamente. Bien. Bueno, gracias por los comentarios, todos muy buenos, inspiradores. Voy en orden. Respecto a lo del INADI, sí, claramente fue como el primer punto de acceso al Estado muy importante y no es que ese capítulo vino de la nada, vino de los activismos también, el capítulo sobre en ese programa nacional contra la discriminación de 2005, ¿no? Y algunas de las funcionarias, por el caso de Alba, etcétera, habían pasado por el INADI, fue un espacio importante. Y no es casualidad que fue uno de los primeros espacios atacados por el gobierno de Mira. Y yo, al final del capítulo que lo escribí, o sea, en las conclusiones las tuve que retocar un poco porque ya el contexto era aún más desolador que en el momento de escribir y de hacer el campo y demás. Bueno, el INADI efectivamente era un punto de acceso y fue el primer organismo público en buscar ser eliminado por el gobierno. Pero sí es interesante esa experiencia porque además el INADI es un instituto que con delegaciones federales, así que también permite ver cómo la institucionalidad o la institucionalización del movimiento LGBT y más también a nivel federal y las relaciones con el Estado Nacional en las provincias, es súper interesante. Interesa mucho. Pero bueno, ya es historia pasada como casi todo esto, así que hay que reconstruirlo. Luego, un poco la pregunta de Pascual o el comentario de Pascual y un poco lo de Mariana.
Yo creo que cuando hay que atender desde la función pública necesidades tan acuciantes, tan urgentes y tantas necesidades, con tan pocos recursos y con todas las limitaciones que supone el Estado argentino y que en especial en materia de política de género y diversidad los recursos tampoco eran tantos y además hay tensiones políticas y hay intereses políticos y hay afinidades partidarias y hay una historia también de las organizaciones. El problema es que nunca se logra satisfacer realmente esas demandas y lo que se genera es mucho malestar y se intensifican también las tensiones. Y creo que la función pública es bastante ingrata en la Argentina, aún para las personas que ponen todo su corazón y su tiempo y su mejor voluntad y mucho trabajo, y luego los resultados a veces no están a la altura de ese trabajo, ¿no? Pero este es el trabajo de un puñado de funcionarios activistas, ¿no? De un ejército, más allá de que había mucha gente trabajando en este ministerio, después había un área específicamente dedicada a la cuestión del empleo. Y bueno, es realmente un trabajo que se hizo artesanalmente. Y las funcionarias quedaron obviamente expuestas, en parte porque el mecanismo que diseñaron de este registro después, las distintas áreas del Estado, no necesariamente se usaba y se contrataba a través de UPCN o de ATE o de organizaciones partidarias vinculadas a los funcionarios, funcionarias, se cumplía con el cupo, pero por otras vías, eso generaba mucho malestar y entonces había presiones digamos, por ubicar gente y hubo cierta resistencia, o al menos así me lo han transmitido, a implementar el cupo de una forma más clientelar, de parte de la subsecretaría. Y bueno, yo creo que sí, que es una experiencia que tiene su costado amargo, porque en definitiva no se logró cumplir obviamente con el objetivo básico mínimo de 1%, pero por lejos están ahí los informes del Pato de la Tierra y demás. Digamos, el resultado es bastante insatisfactorio. Es verdad que es un proceso, en ese proceso mes a mes, monitoreo a monitoreo, crecía exponencialmente la cantidad de personas trans. Antes del decreto trabajaban solo 30 personas travesti y trans en el Estado Nacional, en todo el Estado, no como funcionario, en cualquier forma de contratación, y llegaron a ser casi 1000, sin contar allí el Poder Judicial, el Legislativo, los organismos de extrapoder, ¿no? O sea, muy lejos del 1%, pero con avances constantes. Lo que pasa es que ese proceso se vio interrumpido drásticamente y bueno, y hoy lo que queda es un instrumento legal que en ese sentido yo creo que más allá de los sinsabores de la experiencia, los instrumentos legales están. La ley de cupo sigue vigente, el DNI no binario sigue vigente, son instrumentos para evitar en este momento despidos o lograr reincorporaciones. Hay un interesante activismo sindical travesti trans no binario en el Estado, entonces es un fenómeno también interesante que habilita la ley. Y bueno, es un instrumento que está allí. Después, la cuestión que decía Max y también un poco Marian, de la cooptación, de la asimilación, ¿no? Que es como un debate. Yo creo que la experiencia argentina no fue la experiencia de una cooptación donde se hizo un pinkwashing o un rainbow washing y nada más, porque hay legislaciones muy importantes que son de vanguardia, que han marcado un precedente, que son referencia para el activismo en todo el mundo, y, y no pensaría en esos términos, y además ver el proceso, lo que está pasando hoy, o lo que pasó el 1 de febrero, digo, eso muestra la resiliencia, la capacidad de movilización por fuera de las estructuras institucionales, la no necesidad, digo, mientras vemos los sindicatos, los movimientos populares, territoriales, un montón de movimientos que sí estuvieron muy institucionalizados, completamente desmovilizados. El movimiento de la diversidad sexual y de género en la Argentina se movilizó como nunca.
¿no? Y me parece que de un modo autogestivo, con una asamblea de un día para el otro, metimos 1,5 millones de personas en las calles, cosa que Solamente en Buenos Aires. solamente en Buenos Aires y en todo el país. Entonces, cosa que no está pasando ahora con fenómenos de mucha gravedad, donde no se moviliza, pero ni por casualidad. Bueno, entonces, me parece que esos son, ¿no? Que muestra que hubo más vínculos estratégicos y que no hubo cooptación, que hay un movimiento ahí que ha trascendido eso. ¿Y qué más? Y había una pregunta de Lucía sobre la cuestión del empleo en el ámbito privado. Yo eso no lo estudié, pero sí conversé. La cuestión lo que establecía la ley eran estos incentivos fiscales, ¿sí? Respecto a contribuciones patronales y también la posibilidad de tomar créditos para emprendimientos de personas trans, travestis, no binarias. Nada de eso llegó a existir. La FIP nunca reglamentó, nunca implementó cómo hacer esta cuestión de las promociones fiscales, entonces no se hizo. Y después creo que algo intentaron hacer desde el Banco Nación, pero me parece que no llegó a ningún lado, así que, y después el cupo era específicamente del sector público, o sea, solo tenía esas medidas de promoción, pero no trabajó del sector privado. Y del sector privado sí lo que hay son ONGs como Contrata Trans y otras, que trabajan en el tema. Respecto al sector privado, sí sé que la subsecretaría lo que hizo en su momento después del DNI no binario fue trabajar con algunas empresas, por ejemplo, aerolíneas, empresas de aerolíneas, de bancos, de seguros, de prepagas para que adecuaran sus formularios y demás, sus sistemas, y que un poco al DNI no binario, al género no binario, pero bueno, después todo esto es contradictorio, ¿no? Uno llena el SIGEVA dice masculino femenino, el SIGEVA es el sistema de currículums todo el sistema científico argentino, binario, y no cumple con la misma normativa del Estado. Claro, nunca había pensado en el SIGEVA. Por ejemplo, ¿no? Complejidad. La complejidad. Por lo general, Y el el Estado es un monstruo, y acá estábamos hablando de un grupo de funcionarios activistas tratando muy artesanalmente de ir a conversar con cada organismo, o sea, realmente, entonces eso yo creo que ese trabajo siempre va a ser medio grato, y obviamente hay internas y las funcionarias quedaron muy expuestas, y en esas internas del movimiento, y son históricas, que vienen mucho tiempo, y hay amistades, hay grupos, y bueno, y cuando estás en la función pública, el nivel de exposición, y además que la idea del cupo laboral venía de un cierto sector, hay otro sector que impulsaba la ley integral, ¿no? Entonces también, bueno, como suele ocurrir, hay internas, hay disputas, controversias y demás. Bueno, creo que no sé si hay alguna otra cosa. No, ahí lo que me quedé pensando, la ley de cupo era sobre trabajo. ¿Qué tipo de trabajo generalmente? No establece un tipo de contratación. Ok. Por eso también después está todo el capítulo, digamos, cómo se implementó, qué éxito tuvo, cómo medir ese éxito, digamos, desde cero a algo, bueno, siempre hay un éxito. Después desde las expectativas y las necesidades y los derechos a lo que realmente se logró, hay una brecha muy grande. Una de las críticas, bueno, el tipo de las contrataciones monotributo, precarias, Pero también son las categorías contrataciones que tienen para todo el mundo. para Son los problemas del Estado. Claro, son los problemas del Estado. Las categorías muy bajas también, porque por eso. También había un montón. La ley es bastante particular. La cuestión de las otras experiencias. La ley también generó todo un debate. La ley de empleo público es una ley como reguladora. Esta ley se enmarca dentro de la ley de empleo público y establece algunas excepciones, por ejemplo, de terminalidad educativa. O sea, hubo un trabajo para que, bueno, se pudiera reconocer que podías estudiar mientras accedías al empleo y terminar la secundaria. Los antecedentes penales. El tema de los antecedentes penales. Entonces, hubo como cierta flexibilidad para sortear algunos obstáculos que impone la ley de empleo público. Lo cierto es que no puedes nombrar de planta
por cupo, o sea, No, claro. entonces las condiciones del Estado de trabajo en el Estado las conocemos, son bastante precarias y desparejas y demás, y después los antecedentes también muchas veces implicaba que las categorías eran muy bajas, porque si vos por ahí no tuviste experiencias laborales formales y demás, entras al Estado, no entras en las categorías más altas, y los sueldos también son muy bajos, que a veces se gana más en el trabajo sexual que en el Estado. Y A el veces Estado, no. bueno, ni hablar, y tenés OnlyFans y eso. Y las condiciones de trabajo en una oficina entonces también está todo esto, fue como algo muy complejo también. Y también esto, no había antecedentes. O sea, está la ley integral trans uruguaya, que es previa al cupo nacional, pero no previa a la idea de cupo y a la ley de 2015, ¿no? Creo que la ley uruguaya de 2018, si no me equivoco. No conozco exactamente cómo son los mecanismos ni cómo son los resultados. Uruguay también es un país 10 veces más pequeño que Argentina, con una estructura estatal también 10 veces más pequeña, concentrada en Montevideo, todo, o sea, como otras complejidades, pero no hay otros antecedentes. No es que hay leyes de cupo laboral en el sector público en todo el mundo y entonces hubo formas de inspirarse en otros mecanismos. O sea, realmente los mecanismos y todo esto fue algo que se hizo desde el activismo y el activismo en diálogo con alguna gente que trabaja desde el activismo legal, ¿no? Y pudo asesorar sobre eso, pero es una experiencia de cero. Y eso también me parece que es algo a reivindicar, ¿no? Independientemente de los resultados y de la situación actual. ¿Algún comentario más? Yo lo único que quería decir, que me quedé pensando en el tema de la religiosidad en Bolivia. O sea, me llamó mucho la atención cómo iba creciendo la religiosidad en un contexto en el cual va cayendo en muchos lugares. Y en ese sentido, que si tienen algún partido político donde expresarse, si es como Brasil, que también tenés como un sector pentecostal, digamos. Entiendo que en Brasil las medidas salen, matrimonio igualitario, salen por la vía judicial, porque efectivamente tenés un lobby muy grande en el Parlamento de estos grupos religiosos. Entonces pensaba que cómo era la situación en Bolivia y comparado un poco con el caso de Argentina, que ese activismo religioso fue mucho más fuerte con el tema del aborto que con las otras dimensiones, ¿no? O sea, como con el matrimonio igualitario llegó medio tarde, con el día de identidad de género no se entendía muy bien qué era, con el aborto sí, fue como ahí vimos todo el lobby, y por eso me preguntaba cómo era la situación en Bolivia. Sí, entonces está cambiando bastante porque, y justamente es porque los actores políticos evangélicos están creciendo fuertemente en ese periodo desde el 2019. Entonces, esa tasa de religiosidad está creciendo porque las personas católicos están en básicamente lo mismo en ese periodo y hay unas personas que están yendo a las iglesias evangélicas y son esas personas que están diciendo que sí, la religión es muy importante en mi vida. Son esas personas que están como aumentando. Claro. Y, y sí, entonces el poder evangélico en Bolivia ahora tiene unos partidos, cambian cada elección es un nuevo partido, entonces depende, pierde su sigla, empieza con otro, entonces el partido cambia, pero los líderes están generalmente el mismo grupo. Y están creciendo en poder con cada elección. Pero su enfoque en general entonces están opuestas a matrimonio igualitario, a aborto, pero se enfoque más en conseguir poder político, construirse como partido, construirse como un frente de poder, más que en cualquier tema. Yo creo que eso puede cambiar bastante rápido si los movimientos son más visibles o en el momento que los partidos evangélicos consigan más poder político a nivel nacional, pero por el cuanto están como enfocan son muy reaccionistas, entonces no tienen un movimiento como
estable contra, es en reacción a algún éxito en otra esfera. Yo quería hacer solo un comentario sobre el texto, Calan, porque es politológico, pero es muy sociológico también. Ese siempre es un problema en ciencia política y también con los sociólogos. Porque realmente Lacan hace una contribución muy interesante para pensar estos procesos, que es pensarlos desde los partidos, pero no de los partidos exclusivamente de su dimensión institucional, sino de los partidos en su arraigo sociales y su vínculo con grupos sociales. Me parece que están presentando un marco teórico muy productivo para pensar la relación entre partidos y movimientos sociales y poder, además de estudiar esas relaciones, entender cómo esas relaciones están afectando procesos de políticas públicas y ampliación de derechos. Así que me parece un artículo muy inspirador y el esfuerzo también de formalizar, que en ciencia política es como algo muy, ¿no? Como que se busca mucho la formalización del argumento. En sociología nos cuesta más, pero cuando uno ve un argumento bien formalizado, con estas expectativas, estos cuadros y variables que uno puede identificar claramente, ayuda mucho a hacerte preguntas después sobre los casos y construir argumentos sólidos. Y creo que el caso que plantea alguna dificultad en ese argumento que ustedes construyen es el caso de Brasil, que me parece que es un caso específico. Sí. ¿Por qué? Porque el PT, y toda la literatura lo muestra, tiene vínculos y un enraizamiento en los movimientos sociales, y especialmente en el movimiento LGBT y feminista brasileño muy fuerte, y sin embargo no logra sancionar o legislación por esa vía, sino que ocurren las ampliaciones de derechos por las vías judiciales administrativas. Y eso creo que tiene que ver, por un lado, con lo que decía Maxi, de la presencia transversal, no solo en partidos específicos, transversal del poder evangélico, también dentro del PT, católico, especialmente en el caso del PT, que tiene ese origen vinculado a la Iglesia Católica, en su doctrina social y demás, hay presencia católica, pero también la necesidad en Brasil, para cualquier gobierno, de construir alianzas muy, muy amplias a nivel parlamentario y a nivel gubernamental. Entonces, hay algo de la estructura institucional del poder en Brasil y de cómo se puede llegar a gobernar un país como Brasil, que te obliga a establecer alianzas como muy, muy amplias, que te llevan a incluir siempre actores reaccionarios o reaccionarios en estas agendas, y que es lo que al PT no le permitió avanzar, no porque no tenga este enraizamiento, sino porque más bien es un caso más parecido al boliviano, en donde los enraizamientos son heterogéneos y contradictorios, y a veces, a veces son las alianzas políticas, parlamentarias, ni siquiera. Así que me parece que el caso de Brasil es como un caso para pensarlo más en términos de un caso atípico, o un caso que quizás se corre del cuadro de 2x2, ¿no? Porque no es verdad que no tenga enraizamientos, tiene enraizamientos muy fuertes, vínculos muy fuertes, y sin embargo no lo logra. Bueno, ahí hay que ir a mirar el sistema político, creo yo, las instituciones, el Parlamento y la necesidad del PT, que tuvo históricamente, y hablar ahora, de construir alianzas con sectores de centro-derecha conservadores. Es un cuadro de 3x2. Entonces ahí la sociología, bueno, viene como a veces, bueno, pensemos más los procesos, ¿verdad? Sí. Porque a veces los argumentos que bien estilizados funcionan mucho para hacerse preguntas, después los casos tienen como otras complejidades. Sí, no. Pero bueno, me parece muy meritorio y muy productivo también poder construir ese tipo de argumentos más teóricos que después te abren esta posibilidad de decir, bueno, lo voy a mirar en Perú, lo voy a mirar en Brasil, lo voy a mirar en Argentina, lo voy a mirar en Uruguay con un mismo lente, y eso está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Y Brasil es, bueno, pues la semana que viene. Esa es la ventaja también de que nosotros no podemos hacer que charlamos, que es hacer investigación comparativa, porque la cuestión de que nadie nos da un peso para viajar a ningún lado. Y dentro del país. Y dentro del país. Claro. Eso. Todo dentro del ámbito. Bueno,
Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima en este mismo canal. Hagamos un programa de televisión ya. Bueno, gente, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Y nos vemos. Besos. Chao. Besos. Corazón.